Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La cooperación española, desafíos en tiempos de crisis. Desde el restablecimiento de su democracia y su integración a la Unión Europea al inicio de la década del 80, España ha sido el gran interlocutor y cooperante en Latinoamérica y el Caribe, además de puente con Europa, mientras la inversión acumulada de sus empresas ocupa los primeros lugares. En Centroamérica, España jugó un rol de gran importancia, apoyando y acompañando las negociaciones de paz, la reconstrucción de posguerra y el impulso a la democracia, respaldando siempre la integración centroamericana y cooperando en diversos programas sociales y medioambientales, la lucha contra la pobreza, la promoción de los derechos de la mujer e igualdad de género, el apoyo a los jóvenes y la formación técnica, profesional para el empleo de calidad, la lucha contra el cambio climático y políticas públicas para la modernización y fortalecimiento del Estado. Desde entonces, nunca había experimentado Latinoamérica tantas dificultades económicas y sociales combinadas con la crisis de sus sistemas democráticos, mientras la misma España acaba de enfrentar un intento de ruptura en Cataluña y después de varias elecciones no logra todavía formar un gobierno con mayoría legislativa para los próximos 4 años. Para analizar los desafíos de la cooperación española en Latinoamérica y el Caribe en tiempo de crisis, nos acompaña Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto, por darme la oportunidad de compartir esta conversación. Es un gusto y un honor para Focos tenerlo esta noche. El señor de la Iglesia tiene 46 años de carrera diplomática, desempeñando las más importantes posiciones en la Cancillería española, como director de Política Exterior para Iberoamérica, embajador en la ONU y varios países de Latinoamérica y director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, entre otros. Bien, vamos a hablar en esta primera parte de esta Latinoamérica en crisis, comenzando con esta visita que usted acaba de hacer acompañando a los reyes de España a Cuba. ¿Cómo estuvo? Bueno, fue una visita histórica, ha sido una visita histórica. En toda la historia, ningún rey de España había visitado oficialmente Cuba. Ha sido, por tanto, en primer lugar, acabar con una anomalía histórica. Cuba es un país miembro de la Comunidad Iberoamericana, el último en separarse de la corona española y, bueno, a la familia hay que cuidarla y lo que ha hecho Su Majestad el Rey ha sido acabar con esa anomalía y establecer una nueva etapa de normalidad de nuestras relaciones con Cuba. Además, con profundos lazos históricos y de sangre también con España. Enormes, ¿no? Cuba dentro de muy poco va a pasar a ser el país que albergue la tercera colectividad española más grande de toda América Latina. Coincide su visita con el 30 aniversario del asesinato de los sacerdotes mártires de la UCA y de sus colaboradoras. No es coincidencia. No lo es, no lo es. En efecto, la intención de mi visita, además de entablar y continuar el diálogo con las autoridades, con las nuevas autoridades salvadoreñas, ha sido acompañar a los jesuitas y a los salvadoreños en el recuerdo de aquel grupo de jesuitas que fueron salvajemente asesinados junto con las 2 personas que les acompañaban y que marcó, bueno, un antes y un después en el devenir de la historia salvadoreña, en el devenir del conflicto, de la guerra con El Salvador y en la conciencia colectiva. Los conocí a todos, fuimos muy dichosos los salvadoreños de haber tenido este grupo de intelectuales y de hombres brillantes y comprometidos con El Salvador, que dejaron una enorme huella en su vida, en su contribución intelectual y cívica, pero también con su muerte. ¿Qué más lo trae por El Salvador? Bueno, después de la toma de posesión del presidente Bukele, a la que tuve la honra de asistir, tenemos que establecer un diálogo como corresponde a 2 países que tenemos
una relación tan estrecha y tan larga en la historia. Entonces, el objetivo de la visita era mantener las primeras conversaciones un poco en profundidad con la ministra de Relaciones Exteriores, en primer lugar, pero luego con todos los responsables de las distintas áreas en las que nuestra cooperación trabaja con El Salvador. Es usted secretario de Cooperación y para Latinoamérica y el Caribe en tiempos de una crisis bastante generalizada y por lo tanto esto presenta nuevos desafíos a la cooperación. Por supuesto, a la cooperación en particular, pero bueno, luego a la relación política en general con los países latinoamericanos, con Iberoamérica, que constituye una de las grandes prioridades de la política exterior española. Una Iberoamérica que parece incendiada, pero bueno, quizás que no hemos sabido leer a tiempo las señales que ya venían produciéndose desde hace unos años. Hablando de Venezuela, la crisis económica y social se ha agudizado, mientras que el éxodo de los venezolanos al exterior ya llega a 4,5 millones. De hecho, hay muchos venezolanos en España, porque también ahí hay una relación muy cercana, histórica. ¿Usted ve algún progreso en una eventual salida política a la crisis? Bueno, la crisis es una crisis muy seria que ha ido mutando. Primero era una crisis entre venezolanos, luego pasó a ser una crisis con ramificaciones regionales, luego con la entrada en el escenario de grandes potencias que habían permanecido alejadas de la región durante un cierto tiempo, pues ha pasado a ser una crisis de dimensión global. Una crisis que España siempre ha defendido que no puede tener otra salida que la de una negociación entre las partes. El restablecimiento de la institucionalidad democrática tiene que venir necesariamente de un acuerdo entre venezolanos y a través de la forma como se expresa la voluntad de los ciudadanos, que es a través de unas elecciones. A través del grupo de contacto y en nuestras relaciones bilaterales, del grupo de contacto de la Unión Europea, estamos trabajando activamente para acelerar un proceso que ponga fin a esta situación. ¿Hay algún progreso? Bueno, hay progresos lentos, pero hay progresos, ¿no? El proceso de Oslo ha facilitado una negociación directa entre las partes en las que ya hay un activo sobre el que construir, y la evolución misma de la situación humanitaria está constituyéndose en un acicate para buscar más activamente y más toda la comunidad internacional reunida una solución política. Con las grandes potencias involucradas habría que ver si ese espacio y ese mecanismo de diálogo será el que conducirá a una negociación, o si en algún momento, si la crisis se profundiza, esto llevará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad? Es decir, ojalá que se pudiera resolver en esa instancia. Bueno, en nuestra opinión lo que tiene que hacer la comunidad internacional es apoyar una negociación entre venezolanos. Me gusta insistir en este planteamiento. Entonces, todos los que estamos alrededor, lo que debemos hacer es generar las condiciones para que esa negociación sea posible y apoyarla, y evitar interferir en los procesos de negociación que puedan estarse planteando. Chile, el país tal vez más exitoso de Latinoamérica, con las tasas de crecimiento más amplias, más grandes, con la movilidad social también más importante, que ha pasado a estar ya a dar un nuevo salto, dijéramos, dentro de los países considerados ya desarrollados, aunque en el nivel bajo, ha estallado esta crisis que nadie se esperaba, pero que se ve que había muchos problemas acumulados, comenzando con una constitución política que data de la época de Pinochet. ¿Cuál es su lectura de la crisis chilena? Yo creo, como decía antes, que ha habido indicadores a los que no hemos prestado suficiente atención. Desde hace unos años, el Latinobarómetro ha ido reflejando cómo la democracia perdía peso en su aceptación en amplísimos sectores de distintos países latinoamericanos, Chile incluido. Cómo se iba derivando hacia una indiferencia hacia el modelo político, porque lo que cuenta más es la satisfacción de las necesidades diarias. Es decir, el ciudadano ha ido tomando el protagonismo en la vida política, y el ciudadano
ha visto que sus expectativas de progreso, de servicios públicos eficientes, no se van cumpliendo. Y por lo tanto, esa gran decepción es la que finalmente ha terminado explotando en estas grandes manifestaciones sin un liderazgo aparente, porque era toda la población la que estaba en la calle. Y llama la atención que este estallido social ha obligado a un presidente, dijéramos, de una tradición más conservadora, a verse obligado, pero de manera muy constructiva ahora, a impulsar la reforma. Bueno, es que yo creo que, no voy a decir que las reformas y las crisis sean fáciles de resolver, pero hay dos elementos que hay que considerar, ¿no? Para ver por dónde abordarlas. Primero, los servicios públicos que demandan los ciudadanos que protestan. Y en segundo lugar, constatar que se refiere a políticas públicas que no son suficientemente intensas y universales, lo cual lleva necesariamente a ver por qué no se hacen tantas políticas públicas y de calidad. Bueno, el siguiente dato es examinar la presión fiscal. Naturalmente, con una presión fiscal baja, como la que tienen muchos países latinoamericanos, es sencillamente imposible generar unas políticas públicas capaces de dar satisfacción a unos ciudadanos cada vez más exigentes. O sea que no basta el crecimiento, altas tasas de crecimiento y los ingresos fiscales derivados de eso para atender déficits sociales muy grandes que se arrastran y que ahora necesitan precisamente ser enfrentados. Exactamente, si usted observa el coeficiente de Gini en los principales países y en los que están sufriendo estas presiones de los ciudadanos, verá que entre la desigualdad y el descontento hay una relación estrechísima. Bolivia, 14 años casi de un gobierno considerablemente exitoso. El presidente Morales llamó a un referéndum para un cuarto término para postularse, lo perdió, ignoró el resultado y se postuló, y todo indicaría que el fraude organizado desde el poder fue considerable, como lo refleja el informe de la OEA. La gente salió a la calle en todo el país, la policía se amotinó y el ejército le sugirió al presidente Morales abandonar la presidencia y ahora se fue a México como exilado. La gran discusión es si fue un golpe de Estado o una revuelta cívico-política que llevó a estos resultados. ¿Cuál es su lectura? Ha resumido muy bien todos los elementos. Yo simplemente resaltaría una concatenación de hechos. Primero, se produce un fraude electoral de unas proporciones muy importantes. Luego hay en el proceso político que se abre a continuación de la constatación del fraude, interfieren las Fuerzas Armadas y la policía demandando la renuncia del presidente. El presidente renuncia, sale del país, pero no se produce una ocupación del poder por ninguno de los que habían pedido que el presidente se fuera. Correcto. Al revés, lo que se produce es un vacío de poder, que tratan de llenarse de la manera que se ha llenado, y lo que deja claro esta situación es que, una vez más, primero, la ausencia de violencia como prerequisito para poder crear un clima en el que los ciudadanos puedan expresarse. Y en segundo lugar, unas elecciones libres, transparentes, con acompañamiento internacional y con observación internacional, van a ser también en Bolivia el único mecanismo para resolver de verdad la crisis. Vamos a ir a un corte comercial, no nos cambie. La cooperación española, desafíos en tiempos de crisis, es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Pablo de la Iglesia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. Bueno, para cerrar este mapa de crisis e inestabilidad en Latinoamérica, terminemos con Nicaragua, donde su crisis se prolonga sin que todavía se observe un camino hacia la redemocratización del país
y elecciones libres y transparentes supervisadas internacionalmente. La situación económica y social se empeora, es una calma tensa, pero la crisis está ahí. Efectivamente, yo añadiría además un elemento más, y es que no está en el foco de la atención mediática internacional, ni aquí en América, ni tampoco en Europa, lo cual es un inconveniente adicional, ¿no? España ha mantenido con toda Centroamérica históricamente unos lazos muy estrechos, políticos y de cooperación, y también con Nicaragua. Hemos sido primer cooperante con Nicaragua desde hace muchos años y hemos tenido siempre un diálogo político muy fluido. A mí la importancia de la crisis me la da que, siendo, como digo, un país que hemos tenido siempre una relación política muy fluida, ahora, cuando España le gustaría poder ayudar a la salida de la crisis nicaragüense, los nicaragüenses no quieren que vayamos a verlos. Bueno, lo cual no me parece una buena señal. Bueno, me imagino que toda la oposición y la Iglesia Católica y la sociedad civil quiere. Me imagino que este es un tema sobre Daniel Ortega, ¿no? Por de pronto. Bueno, el gobierno prefiere que no vaya. Cosa que lamento y que... porque el objetivo de España nunca ha sido injerirse en nada, sino ayudar a que los países y los ciudadanos encuentren su camino por la vía de la negociación y del diálogo. Eso lo llevamos haciendo desde los tiempos de la guerra en Centroamérica y de Contadora y de... Entonces, bueno, cerrarse a lo que creemos que puede ser una ayuda en la búsqueda de una solución a la crisis que evidentemente está padeciendo Nicaragua, pues nos parece una mala señal, sinceramente. Entiendo, pero bueno, la evolución de estos países y sobre todo cuando las crisis nacionales se agudizan y cuando hay factores internacionales que vuelven a poner los ojos sobre nuestros países, algunos de nuestros presidentes cambian y se flexibilizan, así que es posible que en algún momento España regrese con un rol protagónico apoyando una solución en Nicaragua. La cooperación de España a El Salvador ha sido muy importante. Se inició en 1986 con el terremoto, ha iniciado una cuarta década después de más de 750 millones de euros e impactos diversos. ¿Cómo ve usted la perspectiva, lo que ha sido la historia de esta cooperación? La historia ha sido una historia de éxito, en realidad, ¿no? Hemos abordado siempre las prioridades y, por lo tanto, siempre hemos tenido la suerte de trabajar sobre las prioridades marcadas por el gobierno salvadoreño. Con lo cual, bueno, la eficacia de los proyectos y de los programas ha tenido como una nota distintiva la absoluta apropiación y sintonía del gobierno y la ciudadanía salvadoreña sobre la acción de la cooperación. Que es un criterio fundamental para que la cooperación tenga éxito, pero también ustedes han iniciado o han fortalecido temas que a veces no están originalmente en la agenda, es decir, en el marco de una cooperación bilateral siempre hay espacio para proponer. Desde luego, pero proponer en el contexto de las prioridades. Del país. De las prioridades del país. Ahora mismo, en este momento, pues estamos esperando que el gobierno del presidente Bukele fije los lineamientos de desarrollo para los próximos años para ver de renovar nuestra cooperación, hacer un nuevo plan por 3-4 años en apoyo de esas prioridades. Esto sería para el periodo 2020-2024. Eso es. Teniendo como guía fundamental la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 ha venido a complicarnos técnicamente la vida de la cooperación, pero a darle un giro radical, ¿no?, hacia la sostenibilidad y hacia el respeto medioambiental. Ahora todo lo que hace la cooperación española tiene que estar enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible. Esto genera algunas complicaciones técnicas de cómo adecuarlo, cómo evaluarlo, porque ya la cooperación no va a ser nunca más centrada en proyectos físicos materiales, los pozos. Seguirá habiendo todavía
cooperación en esos terrenos de políticas públicas, pero es la política misma la que es el objeto de la cooperación al desarrollo. Ahora, el desarrollo, para ser sostenible, no puede ser un hecho aislado, sino que tiene que ser parte de una política pública que va en ese terreno a darle sostenibilidad al esfuerzo. Ustedes y la Unión Europea, pero en términos de la iniciativa política y cooperación bilateral y multilateral, ustedes se han distinguido por promover siempre la integración centroamericana. Sí. Yo creo que han tenido bastante paciencia porque pareciera que los actores centroamericanos a veces no están a la altura, ¿verdad?, de entender las vocales, ni siquiera el abecedario. El Salvador pareciera ser uno de los países que ha tenido mayor disposición, porque además nos conviene más por nuestra estrechez territorial y por otros factores. ¿Qué se puede hacer, secretario, para, junto con la Unión Europea, tratar de persuadir a estos pequeños países nuestros que sin integración no tenemos ninguna viabilidad? Bueno, es muy razonable esperar que haya todavía pulsiones nacionalistas muy fuertes que hacen ver el desarrollo o la vida política esencialmente desde una óptica nacional. Centroamérica tiene una dimensión difícil para integrarse en la globalidad plenamente sin pagar un precio, si la consideramos como un conjunto de 6 naciones. Pero si lo consideramos como una región, tiene un territorio perfectamente adecuado para que las políticas regionales potencien mucho más los activos que tiene cada país. Por eso no hemos abandonado nunca. Para nosotros, que en términos europeos tenemos una dimensión parecida a la de cualquiera de ustedes en términos centroamericanos, el salto que nos ha permitido dar el ingreso en la Unión Europea y la pertenencia a la Unión Europea es de unas proporciones que no podemos dejar de ser verdaderos motivadores de la integración como la fórmula de llegar más rápidamente a objetivos más compartidos y, por tanto, más sostenibles. Así que seguiremos haciendo. Aunque vuestro embajador en El Salvador tiene una interlocución privilegiada con diversos actores de la vida política y cívica en el país y con el nuevo gobierno, ¿cómo estuvo esta primera reunión suya con funcionarios del gobierno del presidente Bukele? Bueno, magnífica. Ha habido una conexión, incluso diría personal, muy grande. Hemos abordado muchos problemas porque nos cuesta poco ponernos de acuerdo o tener una visión compartida, ¿no? Y cuando hay alguna cosa a la que hay que darle más vueltas, en términos de política exterior, en términos de cooperación en uno o en otro sector, pues la verdad es que no lo enfocamos como a ver quién saca más de lo que pretende, sino de qué manera podemos llegar pronto a una solución que nos permita cubrir los intereses básicos de las dos partes y seguir avanzando. Así que la experiencia ha sido magnífica. En el último año han habido varias elecciones en España y hasta ahora, si bien el PSOE ha ganado, pero no logra formar mayoría, en principio no hizo alianzas o coaliciones, logró algunos votos de confianza, pero bueno, de nuevo acaban de haber nuevas elecciones. 120 diputados del PSOE, Podemos sacó 35, Ciudadanos fue penalizado, se creía que podía ser un factor con quien se podrían también estructurar alianzas y finalmente vemos este primer acuerdo entre el PSOE y Podemos que con 35 diputados ya suman 155 y faltarían 21, dijéramos, para tener una mayoría simple en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve usted la conformación de un gobierno con mayoría legislativa y con viabilidad para los próximos 4 años? Bueno, yo tengo una gran confianza en que esta vez se va a resolver muy rápidamente. Yo creo que la clase política española ha escuchado bien el mensaje de los ciudadanos, ¿no? Por las sutiles diferencias que ha habido entre las elecciones, pero hemos tenido 4 en 2 años.
Y esas diferencias yo creo que proporcionan elementos suficientes a los responsables políticos para animarles a una negociación que permita un gobierno estable y un gobierno que pueda desempeñar sus funciones durante una legislatura. Por lo tanto, habrá que hacer más pactos que en el pasado, habrá que incorporar más socios a la labor de gobierno, pero es algo que, por lo que yo oigo, se está haciendo ya y puede fructificar muy pronto. La ciudadanía ya no quiere más elecciones, quiere que se conforme un gobierno y eso, por supuesto, implica presiones, ¿no? Bueno, no quiere más elecciones ahora, pero Ahora, las sí. querrá dentro de 4 años. Sí, la ciudadanía está, y lo refleja el nivel de abstención, por ejemplo, ¿no? Un poco, en fin, cansada de repetir este ejercicio sin que tenga una traducción en la constitución de un gobierno. Pero yo creo que eso, como le digo, eso está ya... Es un yogur con una fecha de caducidad. Bueno, esperamos que se logren los al menos 176, pero si no fuera esto, entiendo que hay en la segunda vuelta la posibilidad de por lo menos un voto de confianza, aunque no se integren al gobierno las fuerzas que den este voto de confianza para viabilizar al gobierno. Bueno, en la segunda votación, la investidura prevé 2 votaciones. Una primera votación en la que hay que tener la mayoría absoluta de la Cámara y una segunda votación en la que basta con tener más síes que noes. Por lo tanto, ahí hay otra dinámica de abstenciones, de ausencias, que puede jugar para ayudar a que se constituya el gobierno. Finalmente, un amigo suyo, ministro de Relaciones Exteriores todavía de España, Josep Borrell, a quien conocí hace muchísimos años, que alguna gente creía que había desaparecido del escenario político, regresó y con mucha fuerza y credibilidad, y ahora va a ser el nuevo canciller o ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y eso le va a dar a España, yo diría, una puerta de entrada todavía más directa, ejerciendo esta labor de puente con Latinoamérica y el Caribe que ustedes han hecho también durante tantos años. ¿Cómo ve la llegada de Borrell a las relaciones exteriores de la Unión Europea? Bueno, el ministro Borrell es un político con una experiencia larguísima y desde luego un currículum que no ha habido ningún candidato de los que se han presentado a la comisión con un currículum comparable al del ministro y que haya hecho un examen, un hearing ante el Parlamento Europeo tan brillante como el que ha hecho el ministro. Naturalmente, ahora cambia su perspectiva, ¿no? Él pasa a ser el alto representante para la política exterior de una Unión Europea de 28 países, 28 todavía. Y por lo tanto no va a ser solo su política o la política que a él le pueda parecer mejor la que va a tener que hacer, aunque tendrá la capacidad de iniciativa, sino tiene que ser una política que tenga el consenso de todos los Estados miembros. Ahora, hay una cosa que es seguro y es que él tiene una capacidad de influir, de iniciativa, y que él lleva las relaciones con América Latina en la cartera, a Bruselas. Muy importante, me parece, un gran reconocimiento a esta trayectoria política, donde los partidos, dijéramos, del centro-izquierda, de alguna manera lograron volver a tener una mayoría para poder elegir a sus autoridades, aunque es un gabinete, llamémosle, bastante heterodoxo, bastante mixtado, como se dice, en términos de las orientaciones políticas o ideológicas, si es que todavía este término es válido, ¿verdad? Sí, ciertamente. Bueno, responde a lo que es la vida política y lo que eligen los ciudadanos en los países europeos, ¿no? Ha ido ampliándose el número de partidos, ampliándose el número de representantes de muy distintas creencias y de muy distintas ideologías, pero es algo con lo que hay que vivir y que es lo que caracteriza
a la Europa de hoy, ¿no? Una Europa que a pesar de todo está cohesionada, pero que le resulta más difícil llegar a acuerdos porque hay más intereses que tomar en consideración. Secretario, ha sido un gusto conocerlo y tenerlo en Focos esta noche. Gracias. Muchas gracias a usted. Mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. La comunidad internacional continúa preocupada por la penalización del aborto en El Salvador. El 4 de noviembre, Estados miembros de las Naciones Unidas instaron al país a descriminalizar la interrupción del embarazo. Además, esta semana, 5 legisladoras estadounidenses visitaron El Salvador para conocer las consecuencias de encarcelar a mujeres por haber sufrido abortos espontáneos. Con su visita, las legisladoras buscan insumos para evitar que Estados Unidos continúe mostrando hostilidad hacia los derechos reproductivos de las mujeres. Desde 1998, El Salvador castiga el aborto sin excepción, aunque el embarazo ponga en riesgo a la madre. Pero las leyes no siempre fueron así. Antes de ese año, el Código Penal permitía interrumpir el embarazo de forma voluntaria si era producto de una violación o estupro, si la vida de la madre estaba en riesgo o si el bebé no podía sobrevivir fuera del útero. La restricción total ha dado pie para que muchas mujeres que pierden a sus bebés en emergencias obstétricas, por lo general en partos extrahospitalarios, sean denunciadas por aborto, un delito que luego la Fiscalía suele cambiar por homicidio agravado, que se paga con 30 a 50 años de cárcel. Las mujeres pobres son las principales víctimas, pues no pueden pagarse un abogado particular y quedan a merced de la deficiente defensa pública. De esta manera, El Salvador se ha convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Así lo planteó una delegación de 5 de legisladoras estadounidenses que visitó el país del 12 al 15 de noviembre. Women's Equality Center y State Innovation Exchange organizaron la visita porque ven en El Salvador similitudes a lo que sucede en Estados Unidos, donde se está migrando hacia leyes más restrictivas. So this year in 2019, we saw several states pass bans on abortion, starting at 6 weeks into pregnancy, which is before many women even know that they are pregnant. And so to us, we consider this to be banning abortion entirely in a state. Precisamente la delegación incluyó legisladoras de los estados donde se han endurecido las leyes en torno al aborto. En esta visita participaron Merica Coleman de Alabama, Stephanie House de Ohio, Cindy Polo de Florida, Raquel Terán de Arizona y la senadora de Georgia, Nikema Williams. Alabama es el estado que aprobó la ley más restrictiva, muy similar a la salvadoreña, aseguraron. La única diferencia es que en Alabama se permite interrumpir el embarazo cuando pone en riesgo la vida de la mujer. Because I work with state legislators throughout the U.S., this felt like a real opportunity to, in a moment, to take this delegation of state legislators who work on these issues in some of the very hard states that I just mentioned and bring them to a country like El Salvador, where they can see firsthand what the impact of banning abortion is on women and families and communities. Las legisladoras se reunieron con activistas, visitaron el hospital de maternidad y a mujeres que siguen en la cárcel por haber perdido a sus bebés en emergencias obstétricas. También se reunieron con las que ya fueron liberadas. Nuestra misión es venir y aprender de las personas que están organizando, de las personas que tienen la vivencia de la criminalización, de cuando hay interrupción voluntaria del embarazo. Fue muy intensa, comenzamos con una plática bien sincera con personas que han estado trabajando con estas mujeres el día de ayer. De ahí partimos, conocimos la experiencia de organizaciones que están trabajando en educación sexual, porque sabemos que si queremos que haya menos embarazos no deseados, pues tenemos que tener conciencia y trabajar en educación sexual. Tuvimos muy buena plática con personas que no son necesariamente las personas que son los campeones de este asunto, pero que han visto las injusticias y que han tomado la delantera.
todo eso ha sido una combinación increíble, los datos que nos dieron cuando vamos al hospital, el simple hecho de ver que hay toda una unidad donde se atienden a madres, adolescentes, fue bastante conmovedor. Y todo este día, como dices, fuimos a la cárcel y tener esa plática directa, escuchar directamente de estas mujeres que han sufrido embarazos obstétricos. Realmente fue algo que me tocó el corazón, pero más que nada lo llevamos a Estados Unidos para nuestra lucha cuando intentan pasar estas restricciones a nivel legislativo. Durante todo nuestro tour vemos dos cosas que yo creo que son fundamentales. Todas las mujeres que vimos, todas las personas de las historias que escuchamos tenían una característica en común. Todas eran de escasos recursos económicos. No había ni siquiera una mujer que estuviera en clase media. Esta es la criminalización de la pobreza y la criminalización de la pobreza por ser mujer. Y a pesar de todos los esfuerzos que hacen las organizaciones, porque también nos reunimos con organizaciones que se están dando una batalla increíble, seguimos viendo en El Salvador que todavía no se ha logrado avanzar lo suficiente en este tema. Las legisladoras aseguraron que la visita no solo servirá de insumo para evitar que las leyes antiaborto se propaguen por Estados Unidos, también será una manera de poner en la palestra la situación en El Salvador. A principios de este mes, El Salvador se sometió al examen periódico universal, una evaluación de la ONU sobre el estado de los derechos humanos en el país. Durante ese proceso, al menos 10 naciones, entre ellas Francia, Alemania, México y Colombia, instaron al país a despenalizar el aborto. Gracias por acompañarnos en la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Hola, buenas noches, Karen. Esta noche tenemos un programa muy interesante. Hablaremos sobre el cumplimiento de la Asamblea Legislativa alrededor de la sentencia de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Y tenemos algunos elementos que es importante tener en cuenta antes de iniciar esta entrevista. Y es que la Asamblea Legislativa solicitó una prórroga para la aprobación de la nueva ley de reconciliación que sustituirá, como ya lo estabas diciendo, a la derogada ley de amnistía en 2016. La solicitud, tenemos que decir, llega luego de que en la Asamblea, en el Congreso, no se lograra un consenso al pasado 13 de noviembre. Correcto, Karen. Hay que recordar que de aprobarse esa sería la tercera prórroga que la Sala le otorga a la Asamblea Legislativa, luego que en 2018 la Sala de lo Constitucional diera por no cumplida la sentencia emitida en 2016. La última prórroga fue petición de las víctimas que exigieron ser involucradas en los procesos de consulta que realizaba la Asamblea, pero que en la práctica estos procesos que se otorgaron hasta el pasado mes de noviembre no cumplieron con las expectativas de las víctimas. Y esta noche vamos a analizar lo que la Sala de lo Constitucional tiene que decir sobre la labor que ha hecho la Asamblea Legislativa alrededor de esta sentencia. Para esta conversación nos acompaña el magistrado Aldo Cader de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la oportunidad y estoy a la disposición para poder platicar sobre este tema interesante y cualquier otro que pueda salir sobre el quehacer de la Sala de lo Constitucional. Bienvenido, magistrado. Gracias. Una vez más, los diputados no han cumplido con un plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional para aprobar esta ley de reconciliación y poder superar la sentencia emitida en 2016 por la Sala. De acuerdo a la Constitución, el hecho administrativo de no cumplir con una indicación, una resolución judicial dictada administrativa, lo lleva a cometer un delito, incumplimiento de deberes, y a nosotros nos surge la pregunta, ¿cómo puede en adelante también la Sala poder garantizar el cumplimiento de sentencias emitidas y de plazos otorgados? Porque pareciera que estamos plazo que vence, plazo que solicitan prórroga. Aquí creo yo que hay que ver dos cosas que son importantes. Primero, que el tema de los plazos, hay plazos legales establecidos en la ley y en la Constitución y hay plazos judiciales, los que establecen los tribunales en sus resoluciones, en su jurisprudencia. Luego, dicho esto, hay que pasar a ver el incumplimiento de los plazos y las consecuencias que esto puede traer.
Si bien a priori cualquier incumplimiento de plazos tiene alguna consecuencia, también es cierto que este tema no se puede analizar tan fríamente como un aspecto numérico, de decir, bueno, se tenía X días para establecer el cumplimiento, en este caso, de una sentencia, y no se ha cumplido, y por lo tanto debe de haber ya automáticamente alguna consecuencia. Sobre todo tratándose acá de algo que la conformación anterior dejó, que es el requerimiento a la Asamblea Legislativa para que emita una ley, sabiendo la dinámica del Parlamento de que, bueno, se tienen que poner de acuerdo, es decir, y ahí creo yo que es importante tomar en cuenta cuál es la actividad legislativa que ha habido para poder tomar una decisión como sala hoy y ver qué hacemos en este nuevo supuesto. Antes que nos dé una valoración sobre eso, usted dice el tema de los plazos no es solo un tema de números, de meses emitidos para que la Asamblea cumpla. Sin embargo, en 2018, luego de cumplirse 2 años de emitida la sentencia, en la audiencia de seguimiento que la sala anterior a la que usted participa le dio al cumplimiento de ese trabajo de la Asamblea, Florentín Melentes dijo y se preguntaba cuál es el obstáculo principal que tiene como Asamblea para no cumplir con una sentencia dictada hace 2 años por esta sala. ¿Será falta de voluntad, falta de consenso partidario o es que no les interesa el tema? Lo pregunto porque, si bien dice usted, no es un tema solo de números, aquí sí hay una valoración de que no hay, de alguna manera, interés político por emitir una ley que logre resolver este vacío que ha dejado la sentencia de 2016. ¿Usted tiene valoración sobre eso, sobre un tema más bien de fondo, sobre el interés de la Asamblea a este tema? Esas, por lo que creo, esas declaraciones las da en una audiencia de seguimiento. La dinámica de las audiencias de seguimiento es un poco distinta a la dinámica cuando se hace un seguimiento por escrito. Entonces, claro, porque se puede resolver, por decirlo así, en la misma audiencia. Entonces el magistrado los magistrados pueden exponer algún juicio de valor que ya implica estar de alguna manera resolviendo. Ahora nosotros, con la información que tenemos, creemos que no es necesario en este momento hacer todavía una audiencia de seguimiento y nuestro pronunciamiento será por escrito. Entonces, por eso yo no podría adelantar el criterio de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ha habido una dejadez, un incumplimiento manifiesto? ¿O si han habido acciones legislativas tendentes a legislar conforme a los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional en su anterior conformación y que han sido ratificados por la actual Sala de lo Constitucional? Magistrado, ¿usted diría que la Asamblea Legislativa ha hecho en los últimos 3 años lo que ha pasado desde que fue declarada inconstitucional la ley de amnistía? ¿Trabajo entonces sustantivo orientado a cumplir la obligación de aprobar una ley de reconciliación? Yo creo que ese punto lo vamos a ver hasta esta resolución. Le digo por qué, porque en la anterior ocasión, cuando nosotros ya dimos una prórroga, se dio básicamente por 2 asuntos importantes: la petición de las mismas denunciantes o demandantes, y además había una coyuntura, que era una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estaba como también vigilante de ese proceso y había hecho peticiones al Estado de El Salvador. Entonces, por eso nosotros consideramos en esa ocasión prudente acoger la petición de las víctimas, hacer también el análisis de la coyuntura que se estaba dando, y había también una efervescencia legislativa en relación con ese tema, y tomamos la decisión de dar ese nuevo plazo. Ahora nos remiten mucha información a la Asamblea Legislativa de lo que han hecho. Nos remiten 2 proyectos y nos remiten además los atestados, por decir así, de todas las reuniones y todas las actividades legislativas. Eso es lo que nosotros ahora vamos a evaluar, si nos parece a nosotros razonable todo lo que se ha hecho, si está dentro de los parámetros normales de la actividad legislativa, para tomar en consideración si se da un nuevo plazo o no. Magistrado, ¿por qué no han visto conveniente en estos meses hacer una audiencia de seguimiento? Es que en estos casos la audiencia de seguimiento normalmente se puede dar precisamente al final del cumplimiento del plazo. Los denunciantes nos decían, mire, haga una audiencia de seguimiento, y le decíamos nosotros, no podemos ahorita presuponer que algo se está dando bien o mal hasta que no esté el producto. El plazo terminó la semana que recién acaba. Pero ellos presentan la información que básicamente es la misma que quizás nos dieran de manera oral. Es decir, eso justamente quería preguntarle. Es decir, la sala ha logrado analizar que la información escrita, física, que ha presentado la Asamblea Legislativa es suficiente para no llevar a un proceso oral de audiencia hacia ellos como involucrados. Sí, mire, realmente que solo es, creería yo, la forma de darle seguimiento. Es igual hacerlo por escrito o hacerlo de manera oral. De hecho, la oralidad no está establecida en la ley.
La oralidad se ha metido de una manera, como decimos en derecho, supletorio. Lo natural es hacerlo por escrito. Muy excepcionalmente, cuando se advierte alguna circunstancia súper especial, se hace una audiencia. Pero es lo natural resolverlo por escrito. Ahorita vemos que hay información suficiente para poderlo hacer por escrito. No podría tampoco descartar que llegáramos a la conclusión de hacer una audiencia. ¿Está abierto entonces la posibilidad? Sí, está abierta. De hecho, nosotros consideramos que quizás era necesario porque se rumoraba que nos iban a presentar un escrito, pero ahora va el escrito con mucha información de por medio. Entonces decimos nosotros, eso vamos a valorar. Hablemos de elementos específicos. Ya lo decíamos, la Asamblea Legislativa ha solicitado a la Sala de lo Constitucional, a su sala, un nuevo plazo para aprobar la ley de reconciliación. Han dejado a discreción de ustedes el número de días que se les otorgue. En declaraciones que usted daba a la prensa el viernes por la mañana, decía que no podía ser un periodo tan amplio porque justamente han recibido documentación del Legislativo que demuestra que hay avances. ¿Qué avances? Bueno, yo creo que en efecto, cada vez que vamos prorrogando o dando nuevos plazos, uno dice, bueno, hay un trabajo hecho, no se está partiendo de cero para dar un plazo como el inicial, por ejemplo. Esas son algunas consideraciones que estamos nosotros viendo. Y luego hay proyectos que nos han presentado. En una situación anterior se manejaba públicamente que habían 3, 4 proyectos, ahora se han presentado 2. Entonces uno dice, bueno, han habido reuniones, a juicio de algunos no las suficientes, a juicio de otros con la metodología que no ha sido transparentada, a juicio de los demandantes sin escuchar suficientemente a las víctimas y a otros actores. Entonces, bueno, pero uno ve que han habido cosas que se han hecho, no es que está todo el campo en cero. Entonces, por eso decía yo que hacía esa consideración inicial de que muy probablemente el plazo no pueda ser un plazo tan extendido como el inicial, porque ya hay trabajo. Ahora, en la resolución de la audiencia de seguimiento, claramente se señalaba que debían incorporarse a las víctimas y a las entidades que representan a las víctimas dentro del proceso de construcción de la ley. Las organizaciones de las víctimas y defensoras de derechos humanos han seguido quejándose y denunciando públicamente las irregularidades en el proceso de consultas que ya hizo la Asamblea. Así es que nos preguntamos, en caso de que se dé un nuevo plazo, ¿cómo garantizar que la Asamblea no siga cometiendo esos errores en el proceso de formación de ley? Ahorita quizás en este aspecto reiterar lo ya dicho en la sentencia y además ver en la documentación que nos han elaborado, que nos han llevado, si ahí aparece constancia de estas audiencias que han hecho y el nivel de estas audiencias, para poder valorar si han sido en verdad reuniones que no satisfacen los parámetros establecidos en la sentencia o si por el contrario sí lo han hecho. Pero para poder hacer este juicio de valor, ustedes también van a tener, en dado caso, además de nutrirse de lo escrito por la Asamblea, hacer también consultas con los denunciantes. Pudiera ser, correcto. De hecho, en muchos procesos así se hace. Cuando se alega algún incumplimiento o tenemos noticias de nosotros, damos audiencia a los involucrados, porque sí es importante tener en cuenta que tenemos que resolver también conforme a documentación del expediente, no solo con lo que se hable, ¿verdad? Entonces, es importante para nosotros documentarnos desde el punto de vista de los denunciantes víctimas, como también desde la Asamblea Legislativa. Y en caso de que constaten de que no hubo un cumplimiento de lo dictado en cuanto a cómo incorporar las víctimas y a las entidades que las representan, ¿hasta dónde llegaría la Sala de lo Constitucional? Para evitar justamente que estemos en este círculo de incorpore a las víctimas, las incorporo, pero no en un proceso necesariamente eficiente. Ese sería un escenario, complicado porque nunca se ha dado una situación hasta ese nivel. Luego también es complicado porque el marco legislativo que tenemos nosotros no establece mayor cosa en relación con la fase de ejecución de sentencias. Este tema de ejecución de sentencias es bastante novedoso dentro de la Sala de lo Constitucional. Y además, si uno ve derecho comparado y tribunales constitucionales de otro país con mucha experiencia y con mucho recorrido, también este tema de mandatos al legislador es un verdadero dolor de cabeza. Entonces sí, tendríamos que tomar alguna decisión al respecto, pero eso es lo que tendríamos que pensar de cuál sería. Magistrado, para dejarlo claro a las personas que nos están viendo, por las declaraciones que ustedes nos brindan, está claro que todavía no está definido si se va a otorgar o no la prórroga. Todavía no está definido. ¿De qué depende? Depende precisamente del análisis de la documentación, de que veamos nosotros que, ¿verdad?, han habido algunos esfuerzos que serían como los esfuerzos legislativos normales,
encaminados a elaborar un proyecto de ley, o si vemos que ha habido parsimonia, si ha habido algo de inactividad legislativa, entonces nosotros de esos aspectos va a depender el que podamos o no entregar un nuevo plazo. Pero de facto hay una prórroga, primero porque no se cumplió el plazo definido, pero además porque es evidente que en la Asamblea Legislativa no hay un consenso político respecto a la aprobación de una u otra iniciativa. Y sobre eso ustedes, a ver, ¿cómo interviene ahí el órgano judicial para decirle a los actores políticos pónganse de acuerdo en una propuesta única? Además, es que eso exacto, eso es precisamente lo complicado del requerimiento o el mandato al legislador. Porque igual se pueden dar en otros casos como omisiones al legislador, cuando el legislador omite establecer, por ejemplo, una ley que le señala la Constitución. Se le puede poner un plazo y decir, hágalo, pero ¿y si no se ponen de acuerdo? Y si una fracción quiere esta redacción y otra fracción quiere esta otra redacción, entonces el tema es bien complicado. Queda la creatividad a veces del Tribunal Constitucional razonando y motivando su decisión, siempre volteando a ver el marco constitucional que nos dé de hasta dónde uno puede llegar. A veces se han dado cosas como revivir leyes, es decir, mire, para mientras se da esto, este es el marco que va a regir. En otros países hay algunas sentencias que establecen que habían sido declaradas sí, a veces se establece eso, se mantiene. La ley de amnistía. Por ejemplo, bueno, pero en este caso, con la resolución anterior se dejó vigente la Ley de Reconciliación Nacional. Claro. Y esa también es algo que debemos de tomar en cuenta. No es que ahorita haya dentro de las vacío, posibilidades, solo para que nos quede claro, no cabe dentro de las posibilidades que la Sala de lo Constitucional entonces vaya sobre su propio criterio a la revisión de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Eso sí, definitivamente. Eso definitivamente no. Ahora, en caso de que se apruebe esta prórroga a la Asamblea Legislativa, ¿cómo podrían afinarse entonces los criterios que la Sala esperaría que el Congreso resuelva? Ya usted mismo decía, ahora tenemos 2 anteproyectos de ley, no podemos decir que estamos sobre 0, es decir, específicamente qué aspectos puntuales entonces sí podría evaluar la Sala de lo Constitucional. Y si hay indicadores para eso, porque pareciera de que sí, te otorga el documento a la Asamblea Legislativa, pero sobre qué evaluamos cumplimiento o no. Es que como cualquier otro tema, todo depende de las explicaciones que den del por qué no han podido llegar a un consenso. Y si esas explicaciones son valederas desde el punto de vista legislativo, porque una imposición de decir, bueno, esta ley es la que se va a aprobar, bueno, no nos compete a nosotros llegar a ese extremo. Compete establecer los parámetros que debe llevar esa nueva ley para que sea constitucionalmente válida, que es lo que hizo la sala anterior y nosotros lo hemos ratificado. Pero de ahí, ¿verdad?, a obligar que se pongan de acuerdo en un punto, en una redacción, es lo complicado, ¿verdad? Y es lo que tenemos que analizar, porque puede suceder que llegue un momento en que ya no hayan más prórrogas y algo debe de pasar, ¿verdad? Muy bien, hacemos la primera pausa en esta entrevista. Estamos conversando con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader. Ya regresamos. Continuamos en Matices. Esta noche está en nuestro estudio Aldo Cader, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Karen, esta noche estamos analizando el incumplimiento de la Asamblea Legislativa a la sentencia emitida por la Sala en relación a legislar luego que en 2016 se declarara inconstitucional la ley de amnistía. Magistrado, Arena, PCN y PDC han propuesto dentro de la discusión en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de reconciliación donde los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el conflicto armado sean sancionados, y dicen, con una pena que oscile entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena de prisión, siempre y cuando los procesados reconozcan su grado de participación, pidan perdón a las víctimas y colaboren con el esclarecimiento de los crímenes. Nos preguntábamos si esta disposición que ya la Asamblea emite, una voluntad política de hacerlo, cumple o no con parámetros de la sentencia emitida en 2016. Es que es bien difícil, ¿no? La población debe de entender que nosotros no podemos ahorita estar avalando como borrador ninguna disposición que haya. Nosotros ahorita solo nos tenemos que remitir a los parámetros que se dijeron en la sentencia. Si hay ahorita algún borrador que establezca algo que la ciudadanía, los involucrados creen que no cumple con los parámetros de la sentencia, es lo que nosotros en su oportunidad, cuando nos remitan lo aprobado, vamos a tener que tomar una decisión. Pero hasta que algo ya esté aprobado. Ahorita nosotros no podemos a priori estar emitiendo una opinión en relación con un borrador. Hasta que la Asamblea apruebe y hay un producto final ya aprobado por la Asamblea Legislativa, nosotros ahí es donde vamos a tener la palabra para decir cumplió o no cumplió, y si no cumplió, volverla a hacer. Si una parte del consenso político está de acuerdo
son 3 partidos políticos que dominan el arco en la Asamblea Legislativa en este momento y dicen, nosotros consideramos de que la pena a los involucrados tiene que oscilar entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena en prisión, siempre y cuando reconozcan el delito, ahí ya hay un mensaje político que surge en la discusión sobre cumplir o no una sentencia. Entonces la pregunta, entiendo su punto también sobre no poder emitir sobre este punto, pero ¿podría abonar este criterio ahorita, en este momento, a la discusión legislativa, si cumple o no lo que ustedes esperan de ellos? Pero vuelvo a insistir el punto, es decir, esa expresión política o ese consenso en algunos partidos políticos, todavía para nosotros como órgano judicial, en este caso como Sala de lo Constitucional, no es algo oficial, no es algo válido. Para nosotros lo válido va a ser hasta que esté aprobado. Y frente a lo aprobado, nosotros tendremos que tomar una decisión. Lo que sí yo creo que la Sala de lo Constitucional y la gente debe saber es algo importante. Ya se reiteraron los compromisos de la ejecución de la sentencia. Primero, bueno, no solo no podíamos ir nosotros como nueva conformación a modificar la ejecución de una sentencia. Eso no lo podíamos hacer. Independientemente de si estábamos de acuerdo en el 100% de la sentencia que dictó la anterior conformación, nosotros no lo podíamos modificar. Y encima de eso, que no era necesario, pero lo reiteramos. Es decir, que fue como un doble candado, ¿verdad? Es decir, no solo no nos salimos de esa jurisprudencia porque no lo podemos hacer, estamos ya ejecutando, y además lo reiteramos. Entonces, eso es lo que al final nosotros lo vamos a controlar una vez la sentencia emita una ley. Ahí es donde nosotros vamos a hacer el control fuerte de lo aprobado frente a lo decidido y decir si cumple o no cumple. A ver, tenemos claro que hasta que no esté aprobado un proyecto de ley es difícil para la Sala de lo Constitucional pronunciarse, pero hablemos entonces del parámetro de prescriptibilidad del tiempo. ¿Qué parámetro tiene que observar la Asamblea Legislativa para cumplir lo que la Sala de lo Constitucional le dictó en una ley de reconciliación? En principio el parámetro es el cumplimiento del plazo, ¿verdad? Pero sabemos que la dinámica legislativa puede llevar a que se den incumplimientos. Entonces, el incumplimiento que se pueda dar a un plazo, nosotros lo tenemos que valorar revisando la actividad legislativa. Más bien, mi pregunta iba sobre la prescriptibilidad de los delitos que van a entrar a una lista de investigación. Le pregunto esto porque discutiendo también con las organizaciones de las víctimas, representantes de las víctimas, se ha discutido con preocupación que alguno de los proyectos pueda contener, por ejemplo, la disposición de que la Fiscalía tenga un año para presentar una lista cerrada de los casos a investigar y se dejen por fuera todas las denuncias que no estén dentro de esa lista. Es decir, este tipo de elemento específico viola la sentencia de 2016. Eso es lo que nosotros, una vez se establezcan ese tipo de cosas ya, pero aprobadas en la ley, tenemos que hacer las respectivas confrontaciones. Entonces, eso es claro, ¿verdad? Es decir, si se establecen disposiciones como esas y al final eso queda plasmado, eso nosotros hacemos el contraste. Y no solo el contraste, me animaría a decir, frente a lo establecido en la sentencia, porque eso es como el marco general, sino a la misma Constitución que está detrás. Porque aunque se pueden establecer algunas otras cosas que tal vez no se dijeron de una manera expresa en la sentencia, pero que lleguen a violar la Constitución, nosotros también nos tenemos que pronunciar en relación con todo el tema de la reconciliación nacional. Nos gustaría saber qué podría esperar la ciudadanía y las víctimas respecto a la labor de la Sala de lo Constitucional en un caso hipotético en el que se reciba una ley aprobada que no cumpla con la sentencia emitida en 2016. ¿Ustedes procederían a declarar de manera automática la inconstitucionalidad de una ley de esas características que incumpla con lo emitido por la sentencia? En ese caso sí, es decir, se deja, no se entendería que forma parte del ordenamiento jurídico una ley que no haya cumplido con lo mandado por la Sala de lo Constitucional. Es decir, ¿no es necesaria una demanda ciudadana de inconstitucionalidad? Correcto, en ese caso no. En ese caso no, porque estamos obligados por la sentencia que manda a ejecutar y establecer una ley. Entonces, la ejecución de la sentencia implica revisar la ley voy a utilizar ese término, pero aprobarla al final de cuentas. Nosotros es un supuesto muy especial, porque no solo basta la Asamblea Legislativa, la Presidencia de la República, sino que además, para que esa ley esté formada, por decirlo así, en el proceso de formación de ley, hace falta además el visto bueno de la Sala de lo Constitucional, en este caso especial, por tratarse de un mandato al legislador. Magistrado, en la última audiencia de seguimiento en 2018, la Sala de lo Constitucional
recibió y de hecho pidió informe al fiscal general, a quien solicitó que le notificara sobre los avances que también la Fiscalía estaba haciendo para cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. En esa ocasión recordamos que el fiscal expresó que iba a reforzar la labor de la Fiscalía y que reclamaba también al Ministerio de Defensa porque no le había entregado información sobre graves casos de violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo está dando la sala seguimiento ahora al cumplimiento de instituciones como la Fiscalía, que se comprometió a, por ejemplo, incorporar a más personal, a más fiscales para poder trabajar en investigación? Buen punto. Ese punto normalmente no ha salido a la discusión pública, pero sí tengo que decir que la Fiscalía en el tiempo establecido presentó su informe. Lo que sí nosotros en la última resolución que se Estamos dictó, hablando todavía de la Fiscalía de Douglas Meléndez, cuando nos dice presentó su informe o avances posteriores. No, correcto, posteriores, porque ese informe lo presentaron, déjeme hacer cuenta, bueno, hace un par de meses, ¿verdad? Lo presentaron. Entonces, nosotros en la resolución última que se sacó, que es una resolución, se puede decir, intermedia, porque venía uno de los denunciantes y pedía una audiencia de seguimiento inmediata, entró el informe de la Fiscalía, entonces nosotros dijimos, bueno, todo esto lo vamos a llevar diferido a análisis al vencimiento del plazo y a ver qué es lo que la Asamblea Legislativa nos remite. Es decir, todavía no han evaluado lo que la Fiscalía les Correcto, todavía no, pero la Fiscalía me ha dado un informe bastante pormenorizado al respecto. ¿Y por qué todavía no se ha evaluado? Es que estábamos esperando hacer una evaluación conjunta en el supuesto de que la Asamblea cumplía con el plazo y nos mandaba la ley aprobada, ¿no? Entonces ahí podíamos hacer una valoración conjunta. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ahora va a entrar a análisis el informe de la Fiscalía, escritos que han presentado los demandantes y esta petición de la Asamblea Legislativa. Ahora todo eso lo vamos a resolver en un solo acto. ¿Y qué pasa con lo mandatado también para la Presidencia de la República? Porque también en la audiencia de seguimiento y en la resolución que se publicó también habían responsabilidades e indicaciones específicas para Presidencia de la República. No tengo el dato de la mano si había algún plazo específico, ¿verdad? Pero si habría algún otro mandato que se haya dado a alguna otra institución del Estado y igual estuviera en una situación de incumplimiento, nos tenemos que pronunciar en esta próxima resolución. Pero para el caso puntual, en 2018 la Fiscalía lo que se quejaba del Ejecutivo es que el Ministerio de la Defensa no estaba facilitando información y reportes de operativos en los que estuvieran involucrados casos de graves violaciones a los derechos humanos. Sobre ese punto en particular, la labor del Ministerio de la Defensa, adscrito al Ejecutivo, ¿ustedes han brindado un seguimiento a eso? ¿Han pedido algún tipo de rendición de cuentas del Ejecutivo sobre la labor de la defensa? Todo lo que quedó mandatado se ha reiterado y se ha pedido, ¿verdad? Eso estoy con plena seguridad. No recuerdo ahorita si habían también algunos plazos específicos para otras instituciones involucradas, pero ahora será el momento, como yo repito, de poder hacer ese recuento, no solo de lo que yo estoy seguro, que la Fiscalía ha presentado un informe, lo de la petición de los denunciantes, más esto de la Asamblea. Si hay otro, también hay eslabón que esté suelto o que no se haya cumplido algo que se había ordenado, algún informe o que el informe no nos satisfaga, entonces este va a ser el momento para poderlo reiterar. Sin embargo, usted tiene claro que la Fiscalía le ha remitido un informe en el plazo establecido, pero no tiene claro que Presidencia, a través del Ministerio de la Defensa, a través de Presidencia, haya enviado un informe sobre el cumplimiento. Eso no le puedo afirmar ni negar, porque no revisé el expediente en esta semana para tener claro quiénes habían presentado sus informes y quiénes no. Ahora, magistrado, usted nos dice, ahora es cuando la Sala de lo Constitucional tiene que hacer este proceso de evaluación. Es un momento procesal oportuno. Ahora, ese ahora, ¿qué plazo tiene para la Sala de lo Constitucional? Es decir, los magistrados, sus colegas, ¿qué plazo se han fijado para ese ahora? Eso también es otra pregunta interesante, porque a veces la ciudadanía dice, mire, ¿y qué pasa que no se emite la resolución? A veces se presentan demandas y hay demandas que se resuelven rápido y otras que pueden tardar muchos meses. Aquí la ciudadanía tiene que saber que somos 5 magistrados y que el voto debe de ser de 4 para poder sacar una resolución y podemos tener criterios distintos. Pero ya se están estudiando los documentos. Claro, eso sí, ya comenzamos a partir del miércoles de esta semana recién pasada que estamos dejando. Entonces ya lo agendamos y ya tuvimos una primera reunión sobre eso y estamos comenzando a construir también los análisis jurídicos para ver si estamos de acuerdo al menos 4 de 5. Entonces eso creo yo que es importante porque a veces cuesta. Imaginémonos que un tema de esta naturaleza, 2 magistrados dicen que no hay que dar prórroga, 2 magistrados dicen que sí, y otro magistrado dice alguna otra opinión ahí
digamos, ecléctica o intermedia, bueno, tenemos 2 votos y 1 voto, y se necesitan 4. Y no hay mecanismo para desentrampar. La ley no establece ni la Constitución qué pasa cuando en sala de lo constitucional no hay 4 votos para tomar una decisión en estos temas. Magistrado, para ir cerrando con este tema, mientras no exista una ley, si bien, bueno, está la ley de reconciliación, la ley, no la amnistía derogada, sino que la anterior, si bien, digamos, no hay un vacío jurídico, como usted decía, sí que sigue existiendo afectaciones para las víctimas en la medida que no hay un cuerpo normativo que justamente vaya en sintonía de lo que la sala anterior dictó, y es de una ley que efectivamente vaya a atender a las víctimas, que realmente vaya a la reconciliación del país, pero mientras eso no ocurre, ellos de alguna manera siguen viéndose afectados, porque el Estado no ha logrado responderles de fondo a su demanda. ¿Quién, digamos, es el Estado el que ha estado paralizado para responderle a la gente? ¿Cómo se resuelve este punto? Porque además hay derechos que no están garantizados en este mismo momento. Sí, no, de hecho es por eso en realidad la urgencia y la importancia de este tema, porque si bien la sala anterior deroga la ley de amnistía, deja vigente la ley de reconciliación que tenía a juicio de la conformación anterior algunos aspectos interesantes y algunos aspectos positivos, como tomar en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad, judicializar esos casos, pero no era una ley tan completa como ahora se vislumbra esto de la justicia transicional. Entonces sí, es una deuda que como país tenemos, de que mientras no haya una ley con los parámetros que dijo la sala, que me parecen a mí parámetros muy buenos, muy completos, mientras no haya una ley de esta naturaleza, estamos como país en deuda. Magistrado, le hago una pregunta final. La Corte Suprema de Justicia, hablando también de una comunicación que recibimos el viernes pasado de la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia había pedido a la Sala de lo Constitucional que conociera en el caso del Instituto de Acceso a Información Pública, que pidió que se le entregaran las versiones de los informes de la sección de probidad. La Sala de lo Constitucional publicó el viernes ya una resolución en la que decía que no iba a conocer esta petición. ¿Cuál es el estado entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué recomienda la Sala de lo Constitucional en este caso? En este caso, en esencia, lo que dice la Sala de lo Constitucional es que las competencias que tiene la Sala solo son las derivadas de los procesos de amparo, inconstitucionalidades y habeas corpus. Que esto que está en el artículo 235, que funcionarios civiles y militares juran cumplir la Constitución y juran desatender cualquier acto, ley, cualquier actuación en términos generales que crean que es contraria a la Constitución, lo que se dice es que eso no está generando una nueva competencia para nosotros como un proceso autónomo y que cualquier funcionario automáticamente va a decir que a su criterio algo no cumple con la Constitución y lo va a desatender. Lo que estamos diciendo es que esa defensa que el funcionario va a hacer de la Constitución, diciendo que algo que le están obligando a hacer no cumple a su criterio con la Constitución, entonces la manera de hacer valer esa defensa es instar las vías judiciales establecidas dentro de la misma Constitución, ya sea a nivel, por ejemplo, contencioso administrativo o a nivel de la Sala de lo Constitucional. Es decir, la sección de probidad debería de ir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. En este caso era la Corte, porque la Corte es la que recibió la resolución final del Instituto y de hecho así hizo la Corte. La Corte en paralelo nos mandó como Sala de lo Constitucional ese, entre comillas, desacato, aplicando el 235 de la Constitución y después también instó la vía de lo contencioso administrativo. Entonces ustedes simplemente le están diciendo a la Corte Suprema de Justicia no venga a la Sala de lo Constitucional, vaya a la Sala de lo Contencioso. En esa vía, utilizando el 235 de la Constitución. Mientras tanto, la sección de probidad sigue teniendo entonces bajo su poder y en la reserva de plazos de tiempo establecidos los informes de la sección de probidad. A la fecha sí está ese criterio que adoptó Corte Plena. Que es Corte Plena, ¿verdad? No probidad, porque en realidad probidad viene siendo como un apoyo técnico, ¿verdad? Para la Corte. Para cierre, hay una sentencia pendiente ante una demanda que se admitió sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Simplemente queremos saber... Hay muchas pendientes. Sí, bueno, pero en este en particular estamos también ante un proceso electoral nuevo y una de las recomendaciones que hacía la sala anterior era no fallar en materia electoral o en aquellos casos que pueda alterar el proceso en curso. ¿Ese caso en particular afectaría, obviamente, el proceso en curso? ¿Cómo tienen ustedes evaluado emitir sentencia alrededor para tener seguridad jurídica de que no hay cambio o si hay cambio de magistrados?
Bueno, todo depende del sentido de la resolución, ¿verdad? Porque si la resolución hipotéticamente fuera de que la elección estuvo bien, no hay ninguna afectación. Claro. Si decimos que hubo un procedimiento inconstitucional, obviamente altera todo porque tienen que elegir todos de nueva cuenta. Pero una u otra tiene que sentar seguridad jurídica, si siguen. Claro, no. Pero bueno, los tiempos, es complicado los tiempos porque es un caso de 2019, tenemos todavía casos de 2016 que ya están para sentencia. Entonces, si uno viera el orden cronológico, uno dice, bueno, estos casos obviamente que no pueden salir en un mediano plazo. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Intentar, en la medida de nuestras posibilidades, y también vuelvo a decir que se tengan los criterios jurídicos mayoritarios dentro de la sala, algunos casos de interés nacional, tratar de agilizarlos y no dejarlos rezagados en el simple orden cronológico. Pero entonces ahí es donde se complica, ¿verdad? Y ver entonces, al tomar una decisión, en qué estado estamos del proceso electoral para ver, digamos, los efectos de la sentencia eventual de inconstitucionalidad que se pudiera tener. Muy bien. Magistrado Aldo Cader, magistrado de la Sala de lo Constitucional, queremos agradecerle su tiempo con Focos. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa, terminamos aquí con esta entrevista, pero tenemos más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. El foco de esta semana ha estado en Bolivia. El presidente boliviano Evo Morales renunció a la presidencia del país sudamericano en un evento que ha sido calificado por muchos como un golpe de Estado, tras la petición por parte de las Fuerzas Armadas. La salida del poder de Morales tras 14 años en el Ejecutivo se enmarca dentro de las protestas masivas, en reacción a las anomalías registradas en el conteo de votos de las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales pretendía obtener un cuarto periodo como mandatario. Tras la renuncia del líder indígena boliviano, la senadora opositora Jeanine Áñez se ha autoproclamado presidenta interina del país mientras ocurren nuevos comicios. Para explorar estos acontecimientos, enlazamos hasta la Ciudad de México con Edgar Jiménez Cabrera, boliviano y doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido de nuevo a Focos, doctor Jiménez. Es un placer saludarlos nuevamente y una gran satisfacción estar con ustedes en ese gran programa de Focos. Bien, ¿cómo entender lo que ha ocurrido en Bolivia? ¿Ha sido un golpe de Estado o ha sido una renuncia por la presión popular? ¿Cuáles son los matices? A propósito de Bolivia, creo que es conveniente mencionar que hay tres versiones y que las tres evidentemente conjugan argumentos importantes. La primera de ellas, que fue un autogolpe y que ha sido manejado y difundido por algunos medios y también versiones académicas. La otra versión es que fue un golpe de Estado debido a la sugerencia del ejército. Le hace sugerencia para que renuncie Evo Morales a la presidencia, porque según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el ejército no podía reprimir al pueblo. Ese fue el argumento debido al malestar y a la violencia que se observó en los nuevos departamentos, en los 9 departamentos de Bolivia. Y el otro argumento importante, que no hubo ni autogolpe ni golpe de Estado. Lo que hubo fue una renuncia personal del mandatario debido a que la auditoría vinculante de la OEA, que él mismo solicitó, señaló que había anormalidades en la elección del 20 de octubre. Y en esa perspectiva, la sugerencia, y aquí sugerencia, es que debiera haber una nueva convocatoria a elecciones generales para otorgar legalidad y legitimidad al proceso electoral. El mismo Evo Morales señaló de que había consultado con algunos integrantes de su partido, el MAS, con la Central Obrera Boliviana y también con la Iglesia. De manera que si hubo esa consulta de parte de él, quiere decir que no existía como tal los vestigios o las características de un golpe de Estado clásico y tradicional. En esta perspectiva, no olvidemos que en el 2009 la Constitución
aprobada por una constituyente, que fue una gran sugerencia de Evo Morales, aprobó la imposibilidad de que los candidatos se reeligieran más de alguna vez o se reeligieran de manera indefinida, que es eso lo que él buscaba. Si bien hubo grandes logros por parte del mandatario Morales, como la nacionalización del petróleo, energía, logros en materia educativa, en materia de pobreza, se redujo sustancialmente la pobreza. Y de igual manera, en términos de salud, también grandes logros, comunicaciones, medios, en general un ascenso significativo del campesinado y de los sectores populares. El sector de la clase media se amplió muchísimo y pudiésemos decir, no solo de manera hipotética, sino con argumentos sólidos que nos permiten mencionar que esta efervescencia popular que se observó durante el 20 de octubre en adelante, incluso hasta la fecha, fue producida por un malestar de la clase media. Ahora bien, doctor, ¿cómo analiza usted la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, sin quórum en el Senado? Este es un problema bastante delicado que no se explica en términos institucionales, incluso jurídicos. Evidentemente hubiera sido conveniente para otorgar legalidad a esta toma de posesión interina por los 90 días a Jeanine Áñez una mayoría en el Congreso. Pero como usted bien acaba de señalar, las 2/3 partes de los miembros del Congreso son del MAS, y evidentemente por razones ideológicas o por mandato de la dirigencia del MAS no asistieron al Congreso. Y asumió, porque no olvidemos también, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados renunciaron a su cargo. Muchos funcionarios del gabinete también, solo quedaron vigentes 4. El ministro de Defensa, el ministro de la Casa de Gobierno, el canciller, todos los demás dejaron su cargo. Y esto creó un vacío institucional, un vacío de poder. Comprenderá usted que un país no puede quedarse en una situación de vacío de poder por la seguridad misma. De ahí que se arreciaron, si cabe la expresión, los problemas en las ciudades. Bien, finalmente, ¿cuál es el futuro político de Bolivia? ¿Qué estrategia seguirá la oposición y cuál el movimiento al socialismo de Morales de cara a las elecciones convocadas dentro de 90 días? Cualquier movilización de carácter político por parte del MAS estará limitado por el umbral del tiempo, 90 días. Los 90 días no le queda otra alternativa a la nueva mandataria que abocarse a preparar el proceso electoral en las condiciones democráticas mucho más claras y transparentes. Si hubo en el pasado y en la última elección problemas, estos deberán tener la claridad y transparencia necesaria. Imagino que habrán observadores de la OEA y de gobiernos de otros países. El mundo estará presente y observando este futuro proceso electoral. Y usted bien señala, habrá un candidato del MAS. Ese es el gran problema. El MAS no fue un movimiento, llamémosle, cohesionado. Se inició como tal así, con una unidad que permitió marcar el paso al unísono de las banderas enarboladas en su momento por Evo Morales. Sin embargo, a lo largo de estos 14 años hubo desgastes como en cualquier otro movimiento. No es fácil gobernar un país, por muy pequeño que sea, durante 14 años. Hubo fisuras, tendencias ideológicas que empezaron a surgir en el MAS. Sin embargo, también debemos mencionar que la concentración de poder por parte de Evo no permitió la creación, la formación o el surgimiento de nuevos líderes que pudieran asumir la rectoría y conducción del MAS en un futuro inmediato. Este es otro gran problema que también se observa en otras latitudes, es el caso de Venezuela. Si uno se pregunta, bueno, después de Maduro, ¿quién está?
Sí, hay uno o dos que aparecen en el escenario. En el caso de Nicaragua, después del mandatario, sí está la esposa, está el hijo y el suegro, pero fuera de ellos, ¿quiénes más? No hay claridad sobre esta situación. Y este es otro de los grandes problemas sobre los nuevos liderazgos en América Latina. Y la derecha pareciera ser que ha entendido este vacío del liderazgo y está formando jóvenes, y estos jóvenes están presentes en la palestra y en los escenarios políticos. Bien, muchísimas gracias, doctor Jiménez. Muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, de la que es parte el Centro Cultural de España en El Salvador, contribuye al liderazgo de España en materia de inclusión social. Desde el Centro Cultural se trabaja a través de formaciones, como el taller de fomento de la lectura inclusiva Leamos para Todos, dirigido a docentes y responsables de bibliotecas. Con esto cerramos Focos esta noche. Hasta la próxima. Desde el Centro Cultural de España estamos constantemente realizando algunos proyectos pequeñitos, pero que van encaminados a apoyar a las personas con discapacidades desde diferentes áreas, desde la formación de habilidades, pero también en la lucha para conseguir el respeto de sus derechos, pero también actividades que son lúdicas y que también incluyen a los niños que tienen discapacidades que generalmente no son incluidos en la programación de otras instituciones. Leamos para Todos este es un taller también dirigido a bibliotecarios, docentes que estén interesados en poder generar proyectos de fomento de lectura en sus instituciones. Soy maestra jardinera, primera profesora a nivel inicial y licenciada en educación especial, y hace 20 años que estoy trabajando en pos de la inclusión. ¿Qué significa incluir? ¿Qué significa inclusión? Significa que el mundo sea accesible para todos. La idea de este taller, sobre todas las cosas, es que ellos puedan vivenciar la forma en que se puede transmitir el mundo de otra manera a la que no estamos acostumbrados a transmitirlos. Entonces esa fue la idea, ese fue el desafío, de qué manera lo hago, y fue increíble, realmente increíble. El Centro Cultural está alineado con los ODS, o sea, también trabaja para el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, y entonces en estos objetivos también están incluidos el respeto a los derechos humanos de todos y también de las minorías o de las personas con discapacidad. El arte y la cultura es como que nos dan como unas oportunidades o unas posibilidades más amplias, porque podemos tocar y trabajar por la lucha de estos objetivos desde un montón de lados. Y lo podemos hacer también de una manera lúdica, también reflexiva, pero también de una manera lúdica, y especialmente es una manera como muy linda de llegar a los niños y a la gente más joven. En la medida de lo posible, cuando enseño a leer a niños que no tienen acceso tal vez a la cultura escrita, aunque siempre hay que tratar de que tengan acceso todo el mundo a la cultura escrita, pero sí a sensibilizarnos desde los diferentes sentidos. Todos los sentidos nos tienen que servir para aprender el mundo y para apropiarnos de él, para sentir que el mundo también es nuestro. De eso se trata.